5. Los tres infiernos. Como ya me veo venir la censura de YouTube por mencionar actividades temerarias de personas con pañuelos en la cabeza, además de los tremendos aseconatos y las condiciones humanitarias difíciles que tienen estos tres países, os voy a contar la historia de Don Canitro y los tres infiernos en la Tierra. Si consideramos que el país más peligroso del mundo es en el que hay la mayor inseguridad, mayor inestabilidad política, mayor grado de duendes verdes y gente con bananas, mayor cantidad de grandes desacuerdos resueltos a la fuerza tanto fuera como dentro del país, mayor cantidad de incumplimiento de los derechos humanos y libertades, además de la gran incidencia de actividades temerarias que terminan con un... Pues según el Índice de Paz Mundial de 2024, el más reciente, que mide todas estas variables, considera a estos tres países como los menos pacíficos, los cuales veremos de menos a más peligroso. Y solo te diré que Venezuela, con sus tremendos problemitas, aún tiene 21 países por debajo de ella en el ranking. ¿Cuáles serán los peores? 3. África y lo que sigue. Empezamos bien. Érase una vez en un país de Asia Central lleno de montañas, desiertos y zonas semiáridas, donde podías encontrar la mayor cantidad de campos de amapolas del planeta, que luego vendían para crear polvos muy... mágicos. Pues ahí vivía, y sigue viviendo vaya, una población muy diversa que había pasado mucha hambre y penurias por unos hombres con pañuelos que estuvieron en el poder, que eran super fans de los libros del Islam hasta el punto de tomarse muy al pie de la letra sus escritos y obligar a la población a seguirlos rígidamente. Se hacían llamar con el nombre de Talivuelven, o Tali para los amigos. Pero, a raíz de un problemilla que hubo en una ciudad importante de Estados Unidos, con unos de los amiguitos que tenían los Tali, Estados Unidos y Occidente les tiraron de sus tronos enviando a sus duendes verdes y tomaron el control del país. Pero ese no fue el final de los Tali, que consiguieron escapar y esconderse mientras sobrevivían vendiendo los polvitos mágicos principalmente. Y con los años pudieron recuperarse y ganar aún más miembros y bananas, siendo un dolor de cabeza para el gobierno del país y Estados Unidos. Hasta que en agosto de 2021, los Tali vuelven a tomar el control del gobierno. Eso sí, después de unas negociaciones con Estados Unidos en las que los gringos prometían marcharse con sus duendes verdes del país si los Tali prometían no invitar a más amigos problemáticos. Y todo esto a espaldas del gobierno y su población viva. Bueno, pues nada más volvieron a tener el poder los Tali, volvieron a obligar a su población a cumplir la ley islámica, y con todo lo que conlleva, sobre todo para las mujeres. Además, está prohibido el cine, la música, el baile, festividades no islámicas y terminantemente prohibido las interacciones entre hombres y mujeres en público que no sean familia. Os diría más cosas, pero YouTube no me deja. Añádele a esto la tremenda hambruna de más del 50% de la población, una sequía prolongada en años, la crisis económica constante, grupos de otros hombres con pañuelos y etnias minoritarias liándola por ahí de vez en cuando, y las tensiones cada vez más frecuentes entre sus vecinos Pakistán e Irán, porque en la época del colonialismo, el Imperio Británico trazó las fronteras según sus intereses económicos, sin pensar en la población que vivían ahí, separando así pueblos de una misma cultura y juntando a otros de distinta cultura, etnia o lengua en un mismo país. Pues en Afga ocurren estos problemas tanto en la frontera con Pakistán, que divide principalmente las comunidades pastunes, que no les hacen nada de gracia, y en la frontera con Irán con las comunidades baruchis, además de problemas con repartirse el agua de la región y la crisis de refugiados que han huido de los Tali y se han quedado en la frontera de Irán. Muy probable que estas tensiones entre estos tres países vayan a más y se complica aún más la cosa. Y probablemente África y lo que sigue vuelva al top 1 de países peligrosos. 2. Sudán y Sudán del Sur. Pongo los dos porque hasta hace nada eran un mismo país y están fatalísimos. Érase una vez, en un país del noroeste de África con bosques tropicales en el sur, el desierto del Sahara en el norte y llanuras y sabanas en el centro, tenían una tierra rica en oro, petróleo, plata y más minerales, y que por ello fue colonizado por el Imperio Británico y Egipto.
que bueno, a su vez también Egipto estaba colonizado por el Imperio Británico. Sudán era un país enorme donde vivían más de 500 grupos étnicos diferentes con más de 100 lenguas y con religiones distintas. Aún así, en el norte había una mayoría de población islámica que acaparaba la industria y el desarrollo del país. Y en el sur, una cristiana por la evangelización de los británicos, que no se quedaba con nada, a pesar de tener gran parte de las riquezas naturales del país. Pues nada, en 1955 empezaron a descargar tensiones entre el norte y el sur. Y aunque consiguieron la independencia de los británicos y egipcios, no pararon los desacuerdos y se mantuvieron por 17 años. Después pararon y volvieron otra vez otros 22 años más hasta 2005. Donde al fin se acordó el referéndum de independencia de Sudán del Sur, consiguiendo oficialmente su independencia en 2011, convirtiéndose así en el país más joven hasta la actualidad. Aunque ahí no acabaron los problemas. Dentro de Sudán del Sur seguía habiendo una gran diversidad cultural y étnica que no se ponían nada de acuerdo. Así que 2 años después, a liberar tensiones entre todos por 5 años más. Hasta que llegaron a un tratado de paz en la actualidad que no se toman demasiado en serio. Y con esto las infraestructuras del país están en la ruina y una crisis humanitaria con muchísima gente pasando hambre y haciendo que Sudán sea el segundo país más pobre del mundo. Aunque fíjate, Afganistán es el primero. Se me había olvidado mencionarlo. De todas formas, la situación actual de Sudán, el que está en el norte, puede estar mucho peor. Mientras Sudán del Sur buscaba independizarse a la fuerza, el oeste del país también buscó lo mismo. Y como los duendes verdes de Sudán ya tenían suficiente con las movidas de Sudán del Sur, Omar al-Bashir, el dictador de Sudán del momento, decide crear otro cuerpo de duendes verdes alternativo para que acabaran con los problemas del país en el oeste. Pero como finalmente Sudán del Sur consiguió su independencia y con ello se llevó gran parte de las reservas de petróleo del país, Sudán cayó en una crisis económica que fue empeorando con el tiempo. Como al-Bashir temía que los duendes verdes le traicionaran por su mala gestión política, dio aún más poder e independencia a los duendes verdes alternativos del oeste, hasta que obviamente lo acabaron derrocando en 2019, pero dejando el país dividido entre 2 cuerpos de duendes verdes, uno en el oeste y otro en el este. ¿Qué terminó pasando? Lo esperable. En 2023 se enfrentaron ambos bandos por el poder del país y así continúan hasta la actualidad. Además de la aparición de otros bandos minoritarios para complicar aún más el problema. Y esto ha causado una devastación en todo el país con un montón de idas de olla con las limpiezas ahí por todas partes, sobre todo por parte de los duendes verdes alternativos del oeste, que son los que más se han pasado, reduciendo poblados enteros a cenizas e incluso organizando a gran escala actos depravados contra mujeres para desestabilizar a las comunidades sometidas. Y pues actualmente Sudán tiene las condiciones humanitarias más difíciles del mundo, con 6 millones de personas desplazadas, siendo la mitad menores de edad. Imagínate qué tan grande es este problema, que hay muchísimos más refugiados que van a Sudán del Sur para huir de Sudán que al revés. Y eso que Sudán del Sur no es para nada un paraíso. Y esta locura que está ocurriendo en Sudán, ¿por qué no salen las noticias? Pues porque muchos países del mundo les compran oro y otros materiales a precios baratísimos a cualquiera de los diferentes bandos enfrentados del país. Y pues quedaría muy mal en la imagen de los países el financiar indirectamente estas locuras. 1. Yemen. Érase una vez, bueno ya. Yemen, aparte de ser el nombre de un mapa de Call of Duty, es el país árabe más pobre de todos, que se encuentra al sur de la península arábiga, siendo a su vez el país más peligroso del mundo actualmente. Yemen antes estaba dividida por Yemen del norte del Imperio Otomano y Yemen del sur, que era colonia de... ¿sabéis quién? El Imperio Británico, cómo no, ya que el país estaba al lado de la ruta marítima más importante del planeta. Bueno, al final se independizan ambos y mucho más tarde acaban unificándose en 1990. Pero todo el poder político y económico se lo quedó prácticamente Yemen del norte, dejando al sur de lado. ¿De qué me suena esto? Bueno, pues de nuevo estallaron las tensiones entre los dos Yemen y empezó la disputa en 1994. Y acabó siendo victorioso Yemen del Norte con su dictador Saleh, que se quedó con el control de todo el país. Pero había otro problema. Aunque todos eran musulmanes, no todos eran de la misma rama. Y sobre el 30% de la población era chiita y el resto era suní.
y justo la minoría chiita se encontraba en parte del antiguo territorio de Yemen del Norte. Y como los suníes pasaban de los chiitas, estos últimos se acabaron rebelando contra el gobierno y empezaron a buscar a la fuerza el control de su territorio, siendo liderados por un señor llamado Al-Hud. Pero como el gobierno se deshizo de él en 2004, se quedó como un mártir y muchos chiitas se pusieron aún más contra el régimen de Saleh y se tensó aún más las cosas y se empezaron a llamar Hud en honor a su ex líder. Llegó 2011 y la primavera árabe, donde el pueblo de Yemen se levantó en contra del dictador Saleh por la corrupción y pobreza del país y saltaron las tensiones entre los duendes verdes de Yemen y los manifestantes, que finalmente con ayuda de países vecinos consiguieron una transición de poder de Saleh a su vicepresidente Hadi. Esto no fue suficiente para los chiitas Hud, porque querían un verdadero cambio de gobierno, así que intentaron acabar con el nuevo régimen de Hadi, pero como no podían por falta de personal, decidieron aliarse con el expresidente Saleh, sí, su antiguo enemigo, surrealista. Y mientras tanto, un grupo internacional de hombres con turbantes que les gustaban mucho las actividades temerarias por su obsesión con la fe, aprovechó el desmadre para montar sus propios asentamientos por Yemen y defenderlos de cualquier bando. Y como parecía que el bando de los Houthi Saleh iba a acabar con el de Hadi y su gobierno, una coalición de países árabes suníes junto con Estados Unidos ayudaron a que esto no ocurriera por miedo a que Irán, la potencia chiita, ganara influencia en Yemen a través de los Houthi. Y bueno, cambiaron las tornas y Saleh, temeroso de perder, negoció una paz con la coalición suní a escondidas de los aliados Houthi. Y pues los Houthi se acabaron enterando y Saleh acabó en el cementerio junto con su alianza. Pero ¿recordáis que también los de Yemen del Sur les tenían tirria a los del norte? Pues sale, en 2017 parte de las fuerzas del gobierno de Hadi se separaron para buscar volver a crear el Yemen del Sur, o sea, otro problema más para Yemen. Finalmente, en la actualidad, todos los bandos siguen con sus actividades expansionistas, aunque actualmente los Houthis están sufriendo más porque son Team Irán y están en contra del país de la estrella azul y lo que está haciendo a su vecino. Y como se pusieron a abordar barcos de mercancías internacionales como protesta, ahora no paran de recibir regalitos de avión de diferentes países y principalmente el de la estrella azul. Y todo esto está causando una de las condiciones humanitarias más difíciles del planeta, con 4,56 millones de personas desplazadas y más de la mitad de la población sufriendo rugidos de tripa constantemente. Yo no digo nada, pero ¿sabéis qué tienen en común estos 4 países considerados los más peligrosos del mundo? Que fueron excolonias del Imperio Británico. 6. El verdadero país más peligroso. Después de los desastres naturales, los animales salvajes, la criminalidad de las personas y su disputa por trozos de tierra, ¿qué puede haber más peligroso que estos últimos países mencionados? Pues, si consideramos que lo más peligroso en esta vida es dejar de poder vivirla, tendríamos que ver cuáles son las principales razones por las que la gente desaparece de esta vida en el mundo. Pues según Our World in Data en 2019, la principal causa de ascender al cielo es por culpa de las enfermedades, y de lejísimos con un 88% del total de ascendencias, y principalmente por enfermedades no contagiosas como problemas del corazón, cáncer, problemas respiratorios, etc. Es más, las ascendencias por cualquier tipo de asconatos representa alrededor del 1% del total, aunque seguramente habrán subido algo estos últimos años tan problemáticos. Pero impresiona también que haya más gente que ascienda voluntariamente con un 1,3% que la que es asconada. Esto demuestra que el verdadero mayor peligro del ser humano es no cuidar su salud. Por ello, el país más peligroso del mundo debería de ser también el país más enfermo del mundo. Pero, ¿qué significa que un país sea el más enfermo? Descúbrelo en los 4 países más enfermos del mundo, la verdadera parte final. Don Canito, eres un cabrón. Gracias a Teruy1 por ser ultradonador. Adiosito.